Crimen fue menor es un podcast de poesía de Radio Huartes. Soy Fernando Montenegro, profesor de literatura en la universidad, crítico literario y sobre todo lector de poesía. En este podcast invito a un lector o lectora tan desquiciada como yo y le pido que lea un poema que le haya arruinado la vida. Después de la lectura comentamos el texto y nos dejamos llevar por él hasta que nos deje mudos o hasta que nos boten del estudio. Este podcast se graba en los estudios de Radio Huartes en Guayaquil, Ecuador, y lo pueden encontrar en la página de la radio www.radiohuartes.artes.edu.es y también en Spotify. En este sexto episodio de la segunda temporada he invitado a Luciana Muselo, que es profesora de medios y comunicación en el colegio, así se dice, ¿no?, de Comunicación y Artes Contemporáneas de la San Francisco, y es especializada en estudios críticos del Internet y plataformas digitales. Luciana también ha trabajado como creadora de contenido y directora de arte para proyectos artísticos, culturales y académicos del Ecuador, y acaba de llegar a Guayaquil hace 2 horas, hace 3 horas. Sí, unas 3 horas. Y eso en un paréntesis de 6 años que no has venido a Guayaquil. Sí, según mis cálculos, la última vez que estuve fue quizás 2018. ¿Y la encuentras cambiadita? La encuentro cambiada, sí. Me parece que está lindo. ¿Sí? Sí. ¿Sí Vi la aerovía y fue emocionante. Ya. ¿La aerovía? Ajá, claro. ¿Te vas a subir? Ahí me recomendaban, será. No sé si tenía tiempo, subirse, la verdad. ¿Sabes? Pero es bacán subirse. ¿Hasta cuánto te queda? Hasta mañana al mediodía. O sea, al mediodía ya sale el avión, entonces no sé si las cosas estén abiertas en la mañana. Además es feriado, fiestas julianas. Es verdad. Es bacán subirse a las 6 de la tarde, yo cacho. Y volver de Durán a las 6 de la tarde, como a esa hora. ¿Sí? Sí. O sea, hoy, después del seminario. Sí. A Carrera Andrade le gustaba bastante ese río, ¿no? Sí. Yo lo vi ahora que estaba leyendo Hombre Planetario, gracias a vos. Hay algunos poemas que habla de la ría por ahí, Jorge Carrera. Bueno, vas a leer algo de Jorge Carrera Andrade. Cuéntanos por qué, o sea, cuál es tu interés en este poeta ecuatoriano tan importante. ¿Qué te gusta de este man? A ver, quizás yo no soy muy lectora de poesía, sí soy lectora, pero este poema, o sea, llegué a él porque me compré esta edición que tengo aquí física, que es bien antigua. Lindísima. Ajá, creo que es una de las primeras ediciones. Y nada, en este afán un poco de conocer a los nuestros también, tuve una época en la que me puse a leer a todos los nuestros, y ahí como que llegué a Jorge Carrera Andrade. Pero el poema que vamos a leer hoy lo he releído bastante porque lo uso en una de mis clases que se llama Internet, Cultura y Sociedad, que habla de los medios contemporáneos, ¿no? Pero Carrera Andrade resulta súper útil para ver cómo hay ciertas ideas, impresiones o sensaciones incluso que se repiten una y otra vez en la historia alrededor de la tecnología. Entonces va como por ahí. Maravilloso. Ya nos vas a contar exactamente cómo usas este poema. Bueno, vamos a la lectura de este texto, y esta es Luciana Muselo, que leerá el poema 13 de Hombre Planetario del poeta ecuatoriano Jorge Carrera Andrade. Los artefactos, las perfectas máquinas, el autómata de ojo de luz verde, igualan por lo menos a una abeja dotada de reflejos naturales que conoce el secreto del mundo de las plantas y se dirige sola en el espacio a buscar material entre las flores para su azucarada, sutil fábrica. Todo puede crear la humana ciencia, menos ese resorte del instinto o de la voluntad, menos la vida. Inventor de las máquinas volantes, quiere el hombre viajar hacia los astros, crear nuevos satélites celestes y disparar cohetes a la luna, sin haber descifrado el gran enigma del oscuro planeta en que vivimos. Yo intento comprender los movimientos de plantas y animales y me digo, por ahora me basta con la Tierra. Esto fue una lectura de Luciana Muselo del poema 13 de Hombre Planetario de Jorge Carrera Andrade, publicado en 1963 por la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Decías entonces, Lu, que este es un poema que usas en una de tus clases. Uh-huh. ¿Nos repites el nombre de la clase? Sí, esta es una clase que se llama Internet, Cultura y Sociedad. Es una opción que tienen los estudiantes para tomarla hacia el final de su carrera. Ahí se especializan en algún tema ya teórico que les llame la atención, y la mía va a eso de estudios del Internet. Y este poema en específico aparece en el módulo de la tecnología, la filosofía de la tecnología. Ajá.
Entonces la cosa es que trato de plantearles este escenario que por lo general nos estamos moviendo entre la tecno-utopía y la tecno-distopía. Uh-huh. Y este poema, ¿qué lado crees que representa? de esa posición binaria, ¿no? Pero es un espectro. ¿Hay una respuesta correcta? Según la definición que planteas. Sí. Ajá. A ver, déjame pensar. ¿Es la tecnodistopía el tecnopesimismo, le podríamos llamar, o la tecnoutopía, la celebración de la tecnología? No, o sea, yo no creo que hay celebración de la tecnología en este poema, ni cagando. O sea, entonces sería una tecnodistopía. Sí, ajá. Quizás no como la definición así teórica, pero sí creo que se acerca bastante a los afectos que mueve la tecnodistopía. Claro. Y que este poema como que los plasma muy bien. Y claro, en clases les pido a uno de los estudiantes que lo lea y que lo lea afectado, para luego tratar de identificar cuáles son como los motivos y qué caracterizaría entonces esta posición. En todo caso, escéptica, creo, frente a la tecnología. Sí, eso sí veo. Entonces esa es la respuesta, ¿cierto? Oye, sí. ¿Y cómo lo reciben tus estudiantes? O sea, ¿les sorprende que este es un poema, según quiero recordar, es del año 63, pero creo que se publica un poquito antes, y en ese momento realmente no sé cómo habrá sido recibido? ¿Cómo lo reciben ellos cuando lo leen? O sea, creo que lo que trato de hacer es construir este argumento de que estas reacciones que tenemos todo el tiempo frente a la tecnología, o súper pesimistas o súper optimistas, han estado ahí siempre. Entonces este poema, de hecho, llega después de que leemos el famoso discurso de Eloy Alfaro sobre el ferrocarril. Mi delirio, mi único sueño es el ferrocarril. Para que vean que en la trayectoria histórica aparecen estas posturas así como súper celebratorias, pero también momentos como este. Entonces creo que, cumple esa función. O sea, de que en perspectiva histórica hemos estado con este mismo problema de la tecnología siempre. Entonces es un poco la... Sí. A veces creemos, y de esto seguramente vamos a hablar más tarde, hemos estado hablando en las últimas semanas por diferentes vías, pero esta idea de que la tecnología es algo que nos preocupa especialmente a nosotros es ridículo, ¿no es cierto? O sea, que es un poema donde hay evidentemente este como delirio casi distópico, como dices, con artefactos súper simples. Sí. Que a nosotros nos parecen ridículamente simples. Claro, como eso ni siquiera es una tecnología, podríamos pensar, claro, ¿no? Como el autómata de ojo de luz verde que veíamos por ahí, que estábamos especulando si es que es un semáforo, si es que habían semáforos en 1959, 1963, ya en Quito. Pero sí, y creo que esa es la cosa, ¿no? Que como con nuestras nuevas tecnologías parece que esas sí son, ¿cachas? Esas sí son las que van a hacer la revolución. Claro. Y las anteriores no. Pero la cosa es que uno se olvida, pues que, o sea, teníamos la misma reacción visceral, impresionante en el pasado también con otras tecnologías. Claro, porque para nada un semáforo nos parece una tecnología demasiado complicada, porque hay, 250,000 semáforos en una ciudad como Quito, ¿no? Pero en realidad es una tecnología bien sofisticada. O sea, es un semáforo, ¿verdad? Pero empecemos por ahí, ¿no? O sea, creemos que yo ni me había puesto a pensar qué podía ser. ¿Tú qué pensabas? No pensaba nada. O sea, pensaba que era una jugada metafórica muy, muy elevada y compleja. Pero a menudo, como pasa con Carrera Andrade, creo que sí hay como una dimensión metafórica de su poesía, pero que también siempre está viendo cosas. O sea, es un poeta muy contemplativo, y este poema mismo es sobre el acto de contemplar, de ver las cosas. Y entonces aparecen objetos. Y el autómata de ojo de luz verde, ¿es un semáforo o es un extraterrestre? O un ovni, una de las dos. O podría ser un ovni, sí. Sí. Nada más que eso. Ajá. Ahora, lo interesante es la obsesión por la fascinación por el semáforo, ¿no? Como un autómata. Es eso, a la larga, un semáforo, ¿no? Sí, que creo que, o sea, si es que ya nos metemos en esa deriva, como que el semáforo sí estructura la ciudad. Claro. O sea, sí le mete ahí una racionalidad técnica a la ciudad, sí, que capaz es frente a lo que está reaccionando Carrera Andrade, ¿no? Sí. En ese momento, como el desencanto del mundo. O sea, es eso, ¿no? Sí. Finalmente.
organiza, le impone una racionalidad, le impone un tiempo, ¿no? Porque sí. Cuando vives en una ciudad caótica, ¿dónde vives tú? ¿En Quito? Vivo en La González. O sea, tienes que bajar por un trecho, etcétera, ¿no? Y esta ansiedad, o sea, que tienen los transeúntes, los que están metidos en un carro durante media hora o una hora en la ciudad, es que el semáforo organiza tu tiempo. Puede arruinarte la vida un semáforo. Vamos, si es que te quedas atrapado. A mí me arruinan la vida todos los días. Es que sí, o sea, nos arruina la vida. O sea, me hay vuelvo algo tan carrocéntrica, te juro, claro. Es terrible, pero es como... Que eso es lo que te hace la tecnología, jodido, ¿no? Sí. Porque el carro también, de paso, es una tecnología que, de hecho, habla de esto también en este mismo poema Carrera Andrade, en las máquinas volantes. Sí. O sea, es del carro. O sea, lo que está observando es el tráfico, en otras palabras, ¿me entiendes? Es buenazo, sí, porque cuando tú decías, habían semáforos en 1959 en Quito... Probablemente no, porque o sea, para mí no sé cuál es la respuesta, no tengo idea. Seguramente alguien lo sabe, seguramente el Landazuri lo sabe, pero en poemario transcurre como en varios lugares del mundo, entonces es posible que el semáforo se corresponda con cualquier ciudad. Pero, suponiendo que es en Quito, ¿no? O sea, ya da cuenta de una transición que se puede ver en la propia obra de Carrera Andrade entre una ciudad chiquitita que tenía 10 veces menos población que Guayaquil a principios del siglo XX, que en la década de los 60, 70 explota. Sí, y que se vuelve ciudad, ¿no? O sea, y que transforma todas las relaciones. O sea, creo que ese es el sentido de pérdida que hay en estos poemas. Claro. Y por eso, no sé, algo de lo que hablo con mis estudiantes cuando hablemos de esto es si es que hay romanticismo aquí quizás. Si es que hay... incluso como una ingenuidad o una nostalgia excesiva de que todo tiempo pasado fue mejor. Sí. Pero definitivamente hay una pérdida. O sea, la ciudad se ha transformado y creo que eso es de lo que está tratando de dar cuenta aquí. Y por eso fue interesante tu lectura, ¿no? Porque mientras leías, o sea, hacías como o intentabas hacer esta entonación difícil que te propone el poema, que es en esta pregunta de 6 versos, igualaban por lo menos a una abeja, que es justo decir, ¿podrá un semáforo cumplir la función, digamos, de una abeja, ¿no? Que es interesante porque así como el semáforo, digamos, constituye una racionalidad de la ciudad, o sea, la abeja medio hace lo mismo con la polinización en el ecosistema, y él ve eso bien, y dice, ¿podrá el semáforo hacer lo mismo? La respuesta es no, ¿o sí? Claro, o sea, sugiere que no, ¿no? Y es interesante que use el verbo igualar. Si es que podría ser tan perfecta, ¿no? Como esa abeja. O sea, sí creo que les está poniendo a los artefactos, que les llama, como totalmente en desventaja, ya frente a esos algoritmos de la abeja y de su vuelo. O sea, ese es su romance, creo, también. Sí, aquí. Y aparte, alguna vez que yo leí, y ya me imaginé todo el trayecto que te haces vos a la universidad, ¿no? Porque alguna vez que leía la autobiografía de este man, yo viví cuando era guagua, toda mi infancia viví en el Batán Bajo. O sea, del Estadio Olímpico a unas 5 cuadras del Batán Bajo, y entonces pasaba en la Carolina, ¿no? Y este man, cuando creció, cuando era niño, su familia tenía una casa en la Carolina. O sea, en lo que era no había nada más, absolutamente nada más. De hecho, él lo consideraba que eso era el campo. Y entonces eso era una laguna, todas estas cosas. Y entonces en este poema, quizás lo que está pasando, o sea, que me llevas a pensar, es que el man, después de tantos exilios, ya regresa a estos lugares, esa zona por la que vas a la universidad, que ya no existía para el man. O sea, ahora hay unas calles y unos semáforos y unas máquinas volantes. Entonces sí, como que ese efecto puede estar aquí, ¿no? O sea, como de pesimismo distópico. Es terrible, ¿no? Porque esa ciudad también ha cambiado muchísimo, ¿no? Sí, y sabes, ahí capaz sí vale la pena, como, no sé si leer completo, pero capaz sí mencionar el poema 12, que viene justamente antes. Dale. Porque ahí elabora un poco más sobre la cuestión de los carros, y creo que aparecen ya personas y una relación de las personas bastante particular también con estas tecnologías y estos artefactos. Entonces, bueno, quizás solo una de las primeras estrofas ya. Dice: gloria a los fabricantes de automóviles que han poblado el planeta de rodantes alcobas, salones, catafalcos, aplazos, camarines de amuletos y flores,
donde viaja la vanidad inflada de sus dueños. Oh, amos de la prisa, los que arrancan de su sueño a los árboles. Wow. Increíble. Ese es el poema 12, que está antecito, ¿no? En Hombre Planetario. Está justo antes, ajá. Y aquí es como explícita la relación que tiene. Ahora, ¿cómo entiendes gloria a los fabricantes de automóviles? ¿Es como un gloria irónico? O sea, porque en esta especie de pesimismo, ¿cómo leerías eso? Sí, o sea, yo diría que sí hay una ironía. Luego se repite, ¿no? Se reitera. Luego, gloria a los inventores de la gran vitamina universal para aliviar los males de la tierra. Que supongo que, o tal vez está ocupando ese lugar del que celebra más bien el progreso, ¿no? Que es como que está representado o manifestado en las tecnologías siempre. O sea, creo que hay eso también. Entonces, como tomar ese lugar, pero luego como le cae el pesar también, ¿no? Para terminar el poema simplemente él hace una pregunta y dice él: ¿qué haré yo sin mi angustia metafísica, sin mi dolencia azul? ¿Qué harán los hombres cuando ya nada sientan mecanismos perfectos uniformes? Claro, ahí está un poco la crítica, como que las consecuencias de confiarle nuestras mejores capacidades y hasta afectos a las tecnologías. Y a los expertos también. Sí, hay como esta cosa, mundo ¿no? tecnocrático. Sí. ¿no? Ajá, es una tecnocracia. ¿Crees que en ese mundo me parece profético? En ese sentido me parece profético, Carrera. Sí. ¿A ti te parece? Full. Tipo, hoy pensaba que esta gran vitamina universal de la que habla que alivia los males de la tierra es como el like. Claro, yo pensaba que en el poema, eso me parece increíble, yo pensaba en el poema, ¿qué demonios es este GBU? Gran Vitamina Universal con mayúsculas, o sea, por eso digo con las siglas. Y yo decía, aquí en este caso es el petróleo, en este poema. Yo creo, ¿no? Podría ser la electricidad, podría ser otra cosa. Claro. Pero vos dices los likes, la gran vitamina universal. Sí, ¿no? O sea, sobre todo si aceptamos leerle proféticamente. Claro. Como creo que sí hay eso, y lo pensaba sobre todo en relación a las siguientes líneas. Como él dice, la gran vitamina universal te cura de tu angustia metafísica, dice, o de tu dolencia azul. Es decir, eres feliz. Sí. ¿Me entiendes? Es como es el mundo feliz, que es la distopía más, que sea perversa. Claro. ¿Me entiendes? A la vez. O sea, sí es que optamos por ese camino, ¿no? De cómo leerle. Y yo creo que sí es una vía, porque a mí me parece mucho más próxima al poema o a la idea de Carrera Andrade, esa retribución que te da hoy la tecnología digital. Yo he leído en algún lado, no sé, vos me corregirás, que efectivamente, o sea, los neurolingüistas, toda la gente que está haciendo estudios de la mente y de tal, que cada vez que vemos un like, creo que eso sospechamos, digamos, a un nivel consciente, pero ya a un nivel cognitivo, cada vez que vemos un like, sufrimos una recompensa o una compensación de dopamina y pendejas así, o sea, pero eso nos hace adictos, ¿no? Sí, claro, que... O sea, la lógica de los likes en redes sociales no es muy distinta a las formas en las que antes adquiríamos reputación fuera de redes sociales, ¿me entiendes? La reputación siempre es así como precaria, y porque está en la mirada del otro, y por supuesto que le antecede a las redes sociales, pero creo que con las redes sociales esa cosa como que se reifica de unas maneras que te permiten evaluarla en tiempo real, ¿será? Y más mecanizadas también. Claro. Y de repente tienes una evidencia, ¿no? De esa reputación. Entonces creo que eso de ley genera placer. Claro, que en otro momento capaz no tenías tan disponible y tan inmediatamente. No, claro, que era una suposición, ¿cachai? Sí. Era una cosa totalmente cualitativa. Claro. Hoy es cuantitativa. Claro, y está hecha cosa, además, en un número grandote encima, al lado de tu nombre. Sí, porque cuando publicas algo... por ejemplo, yo no sé cómo habrá sido el cambio de entiendo que ya nadie usa Facebook. Yo sigo utilizando Facebook como un... ¿Quiénes usan Facebook? Un montón de gente los millennials. O sea, tú eres 10 años mayor a mí. Yo soy del 86. Ya, no, entonces 86. No, ya. O sea, sí. Yo soy Facebook. De ti para arriba la gente Facebook. sigue usando Facebook, pero claro, pero mucho. Sí. Pero sí ves disminuidos, de ley, las interacciones y todo eso, decididamente. Pero el otro día, o sea, ayer veía, justo había alguien que hablaba sobre la reputación. ¿Quién era? Creo que estaba viendo Better Call Saul, que no he visto. Estaba viendo esta serie. Y el man, el hermano de Jimmy, ¿no? Le hace todo un discurso sobre la reputación.
lo único que tiene un hombre es a la larga su reputación. Sí. Pero la reputación era una cosa que cosechabas en el mundo análogo, digamos, con los años y que seguramente producía todo tipo de ansiedades sociales. Sí. Y aquí es muy inmediata. Sí, ha sido democratizada, ¿no? La capacidad de tener fama, celebridad, que son formas de reputación. Sí. Pero por eso es tan peligroso también, creo. O sea, porque es literalmente todo lo que tienes. O sea, por eso pueden matarte en redes sociales, ¿me entiendes? Claro, hay gente que desaparece también. Sí. Oye, pero eso a mí me parece que es lo que le... ¿Crees que le afecta esto a Carrera Andrade en el poema? O sea, ¿crees que él siente esa... ¿A qué voy? Cuando yo veo un influencer, no sé, yo veo todos estos influencers vi este man, ¿cómo se? Destiny, ¿le cachas de ese man? No. Es como... No, es un gringo que es como un geek del debate, así creo que les dicen. Que empezó siendo como un gamer, así, que hacían tutoriales, que YouTube realmente explotó ahí, según tengo entendido. Y luego el man se metió en otras cosas y finalmente hace unos 6 meses hizo un debate de 6 horas con 2 académicos sobre la cosa Israel-Palestina que han visto como millones de personas. Este tipo tiene millones de likes y de views en YouTube. Es una cosa extraordinaria. Y yo le veo, o sea, cuando le veía al man el debate, veía una soledad insondable. Insondable porque le veo que está en la computadora todo el día, lidiando con estas cosas que son seres humanos, pero también no son, porque son seres humanos que han sido guiados por otras cosas, por un laberinto digital. Y acá yo veo lo mismo. ¿No sientes? O sea, como una soledad, casi una nostalgia muy apesadumbrada, ¿no? Sí, como alienación también, ¿no? O sea, como de sentirse totalmente ajeno a esos modos de vida finalmente producidos por la tecnología, ¿no? Que no es que uno escoge nomás no ser parte, sino que necesariamente va a implicar una marginalización además, ¿me entiendes? Porque no puedes solo decir, no voy a estar en redes sociales y voy a ser feliz, sino que te estás perdiendo un montón de cosas. O sea, y no me refiero a likes, sino trabajo, contacto con otras personas. Hasta las noticias, o sea, hasta como la vida política. Claro, o sea, como que si te aíslas de esa nota y sales a la calle, a mí me pasó una vez que salí a la calle y dije, no voy a usar las redes un día. Y pues, explotó el Shanghái y no entiendes por qué, ¿no? O sea, eso también pasa. Y es como, pero a la larga es como tú dices, también es la vieja lucha y la vieja esta dialéctica entre el individuo y la tecnología. Sí, lo natural, lo orgánico, digamos, y la industria o la técnica. Que en ese sentido... O sea, supongo que por eso es pedagógico para usarlo en clases, ¿me cachas? Porque también es bastante literal, ¿será? Y por eso cuando lo leo me da también una ternura. Cierto. ¿Me entiendes? Una ternura de esa como... de un maniqueísmo finalmente para pensar esas relaciones entre estos actores orgánicos y estos otros actores que son inorgánicos, por no decir no humanos, ¿no? Pero sí, entonces por eso sí veo me da como ternura también leer esto. Y ¿sabes por qué también? Porque me da como autocompasión, porque yo con frecuencia también caigo en esta sensación exacta, ya por eso uso reloj análogo. ¿En serio? Sí, ¿me entiendes? O sea, como es... y es como no puede evitar que me dé una ternura, ¿me entiendes? Claro, esa reacción un poco pesimista, pero también quizás demasiado afectada en relación a la tecnología. Y es resignada. O sea, digamos, porque hay un pesimismo como que te resigna y dices, ya, las cosas son así. Y hay un pesimismo también que te plantea la necesidad, no sé si una resistencia, pero por lo menos de una cierta acción o de toma de alguna actitud no más activa. Yo diría que son un poco de ambas al mismo tiempo, o sea, resignada porque también tengo, más allá de mi práctica académica, sí tengo una práctica comunicacional, ¿cachas? Claro. Y ahí no te toca más que resignarte porque ese es el juego, ¿me entiendes? Y uno tiene que aprender a jugarlo, como no van a cambiar las cosas mañana. Pero como profe... no puedes estar resignada, ¿me entiendes? O sea, más bien la cosa es estar siempre estimulando la duda, la posibilidad de que sea de otra forma. Entonces, y eso me da alegría, ¿me entiendes? Entonces, son ambas al mismo tiempo, o sea, depende del contexto. O sea, también veo que en el poema de Carrera hay como esta pregunta que decíamos,
Y luego como esta aceptación, ¿no? Dice esta pregunta, ¿podrá el semáforo replicar a las abejas? Y luego dice, todo puede crear la humana ciencia. Y ahí va, continúa, ¿no? Hasta el punto de llegar a los cohetes al espacio, que es lo que está pasando en la década de los 60, pero todavía no ha llegado a la luna, no nadie. Si es que llegaron alguna vez. O sea, ya se había lanzado el Sputnik, técnicamente, 1957. O sea, sí 57. Había carrera espacial ya. Sí, ya había, entonces, claro, ya está mirando el mundo, además. Sí, o sea, es un tipo atento a los avances tecnológicos. Hay cohetes volando todo el tiempo hacia el espacio desde el 57, claro. Y dice, bueno, está todo esto, ¿ok? Pero aún no sabemos lo que es el planeta. Y lo único que tenemos, y para mí esa es una resignación, dice, ¿no? Por ahora me basta con la Tierra. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Con esta conclusión de él. ¿Qué significa por ahora me basta con la Tierra, en tu opinión, Lu? ¿Qué será? O sea, me recuerda también a... O sea, regresando al tema de la inteligencia artificial, por ejemplo, cuando recién salió hace... Bueno, ya es desde 2022, pero... A los meses de que salió ChatGPT, escribió un texto que se llama Yo no quiero leer texto producido por ChatGPT, que un poco podría cerrar con Por ahora me basta con la Tierra, ¿me entiendes? Bacán, o sea, como que no, es inútil, ya es inútil decirlo, pero al menos hay que ponerlo ahí como posibilidad, ya así sea iluso, no sea realista, esté perdiéndome de un montón de cosas. Pero me identifico por eso con ese verso, ¿me entiendes? Por esta capacidad que sí creo que cada vez es más difícil de decir no, no quiero adoptar esta tecnología que se dice imprescindible, ¿me cachas? Claro. No quiero ser parte de esa ola, pero que siempre viene con unos señalamientos que aquí no sé si quizás con otros ojos a Carrera Andrade habría como leerle como un ludita, ¿me cachas? O sea, como un retrógrada. No es. O sea, porque el man, por un lado dice por ahora. Que eso es muy importante, es verdad, esa designación verdad. temporal. Decía, vamos a ver después. Y luego me encanta la resignación porque dice me basta. O sea, este man no es un man que dice, bueno, no me gusta cómo va esto, me voy a ir a la Sierra Lacandona y me voy a hacer una comunidad ahí. No quiero saber nada de esta cosa, sino que sabe que pertenece también al... Sí. ¿Cómo ves a veces esas posturas, esa perspectiva, como este negacionismo de que vivimos en un momento muy definido y determinado por este tipo de tecnologías, ¿no? Y estas como, por ejemplo, la Greta Thunberg. O sea, claro, primitivistas. Esa es una opción. Sí. Carrera no es de ese man. No, y pero ¿sabes? ¿Cómo crees que leería, digamos, Greta Thunberg a Carrera Andrade? O sea, quizás para elaborar sobre esto que tú dices, ¿no? Que dice, por ahora me basta con la Tierra, que no es una negativa total, como tú dices. Sí. Que creo que es interesante, ¿sabes? Porque el afán de Carrera Andrade sí es un afán de conocimiento. Sí. O sea, sí es un afán ilustrado, ¿cachai? Científico, de, en su caso, tratar de entender los movimientos de la abeja, ¿me entiendes? También podrías leerlo así. Entonces, no es como que ha negado en forma primitivista el impulso de la ilustración, ¿me entiendes? Como no es eso, es solo hay otros conocimientos que estamos dejando totalmente de lado porque no son como de acero, ¿me entiendes? O porque no son duros. Pero creo que lo valioso, es que no es anticiencia, o sea, esa no es su postura. Es más bien es por otros conocimientos, ¿será? ¿Me entiendes? Y yo pensaría que esa es la dirección correcta. Claro. O sea, porque lo otro no funciona, además. ¿Ya? O sea, no funciona porque ni siquiera da batalla, lo otro. Lo otro es... Y que de hecho en la historia del Internet tienes eso también, ¿no? O sea, en el preludio a la invención del Internet y de las computadoras, sí tenías un movimiento de personas que estaban... O sea, se les llamaba Back to the Land Movement, que eran un grupo de hippies que estaban en contra de la burocratización de la vida, etcétera, etcétera, del gran estado tecnocrático de entonces en Estados Unidos, pero su postura era, mejor vámonos como al campo y hagamos nuestra vida ahí porque podemos ser autosuficientes. Mientras que los hippies, los que sí daban una batalla, era como, no, pues la cosa no es replegarte y huir, sino más bien dar una lucha frontal y plantear una alternativa, ¿cachai? Sí. Entonces, sí creo que si es que somos críticos de la tecnología, sí hay que distinguir qué tipo de crítica es esa improductiva,
y de hecho súper individualista, de no me voy a tener celular y como que me voy a aislar, a participar críticamente de este mundo también para darle contra, ¿me cachas? Claro, o sea, claro, como, sí. Y son patrones también históricos, fíjate, o sea, esto en el momento como de, Guerra Fría, ¿no? Claro. En Estados Unidos. Ahora, la postura ahí de Carrera en ese sentido me pareciera que se va por... O sea, ¿qué puede hacer un poeta, digamos? ¿Qué puede hacer un poeta en esta situación? O sea, estamos abandonados a las máquinas y esto puede tener, o sea, unas repercusiones. Creo que él sospecha, creo que él dice, sin negar el avance tecnológico, la necesidad inclusive de las perfectas máquinas, a las que llama perfectas. ¿Qué podemos decir sobre esta situación? Y yo creo que, no sé, ¿qué crees que podría ser un poeta? ¿O qué podría ser la poesía? O yo voy a ampliar ahí la pregunta, porque tú es algo con lo que también trabajas, o con lo que trabajas directamente, que es el arte. ¿Qué podría ser un artista, una obra de arte en estas circunstancias? No se me ocurre una muy buena respuesta más allá de procurar... ¿Qué será? Abordajes críticos. Creo que los abordajes críticos no implican de nuevo la negación de la tecnología, sino la transformación de la tecnología. Creo que es de eso. Y tipo, en estos poemas de Carrera Andrade, cuando el man habla de las máquinas volantes, que con su prisa despiertan a los árboles, es interesante que sí hable del conductor, ¿cachas? De los dueños de estos carros, que tienen una vanidad inflada, que me parece interesante porque ahí lo que está criticando realmente es el uso de esa tecnología. No la tecnología en sí misma, sino más bien qué formas de vida empieza a generar. Claro. Que el carro además, o sea, está historizado esto un montón, pero es que será la consolidación de ese estilo de vida individual. Sí. ¿No? O sea que además en Estados Unidos en particular la historia es ya no puedes vivir en las ciudades, tienes que irte al suburbio porque ya no entra la gente, pero tienes que ir a trabajar en la ciudad y para eso necesitas un carro, ¿cachas? Claro. Entonces también habla de esos procesos de urbanización, modernización de las ciudades y de una sociedad atomizada, fragmentada, donde el carro es un actor súper importante, ¿me entiendes? Que articula esa cosa. Entonces yo creo que o sea, sí podríamos generar esa lectura, que lo que molesta aquí al poeta es esa vanidad del que conduce el carro, ¿me entiendes? Y esa especie de consumo ciego, ¿no? Sí. Porque en el carro, o sea, vos andas en carro encerrada un montón de tiempo, estoy seguro. Carrocentrista. Sí. Pero luego el Monsiváis, este cronista mexicano, decía algo como... Obviamente en una ciudad donde la gente se pasa encerrada 2 horas y media en un carro o en un bus, ¿no? Dice un poco el carro, dice algo parecido, Carrera Andrade, dice el carro un poco se convierte en una segunda casa. Sí. Porque uno tiene ahí... Lo dice tal cual, de hecho. Sí, así lo dicen, ¿no? Gloria a los fabricantes de automóviles que han poblado el planeta de rodantes alcobas. Sí, y ahí da como un montón de descripciones, alcobas, salones, como en la reunión social, supongo, catafalco, que es como un altar, podría ser, a plazos. Además, ¿cachas? O sea, hay como el modo de compra. Claro. O sea, me encanta porque de verdad sí está hablando de un uso, pero también de cómo la tecnología, y de eso voy a hablar hoy, de hecho, en el seminario, es siempre producto de consumo también, ¿cachas? Siempre. Y está ahí metido en unas relaciones comerciales con un consumidor final. O sea, como esa cosa... Creo que a veces se nos escapa, ¿me entiendes? Porque la tecnología parece que da así. Ahora cuando reducimos la tecnología o el uso de la mercancía, más allá de si es una tecnología o no, el uso en sí mismo de la mercancía está reducido a la dimensión del consumo, ahí parece que hay un problema. Claro, porque ahí está fetichizada, ¿no es cierto? O sea, ahí ya es objeto mágico, ya no ves lo que hay detrás. Y por lo tanto, no puedes transformarla. ¿Cachas? Porque de repente ha aparecido ahí y no sabes de dónde viene. Como el carro sala, o sea, si es que el man hubiera vivido lo suficiente para ver los chupes en las shiris. Sí, los piques. En fiestas de aquí de los piques. El man hubiera dicho, yo tenía toda la razón. Los carros son como salones. Porque efectivamente, o sea, alguien debería escribir alguna vez una historia de los baldes de la camioneta en Ecuador. Que es una cosa increíble porque vos vas al oriente y los baldes sirven efectivamente de sala, de transporte de mercancía pesada, transporte de amigos. Público incluso, ¿no? Y es público, claro, pero tú pagas, o sea, unos centavos y te subes, o $1 capaz, y te subes a la camioneta. Es que eso es lo lindo, porque hay
como que la tecnología sí puede tomar otras formas, ¿cachas? Y se transforma en el uso, justamente. Claro. Pero esos usos, la idea es que sean democráticos, ¿me entiendes? Ahí estaríamos hablando de buenas tecnologías. Claro. O si no, no sé, tipo también, ¿qué habría dicho Carrera Andrade si habría llegado a ver semáforos que son simultáneamente cámara de seguridad, por ejemplo? Tiene reconocimiento facial, etcétera, ¿me entiendes? Loco, sí, pues, ajá. Entonces es ese devenir de la tecnología en sus usos. Ahora también, yo para ir terminando, esta idea de, ¿crees que, sin embargo, en 1963, aunque coincidimos, yo creo, con Carrera Andrade, de que hay un problema transhistórico con las tecnologías, o sea, desde la invención de la rueda hasta el iPhone, ¿no? Pero ¿crees que todavía en el 63 él no podía ver, o sí podía ver de alguna manera, el grado de aceleración con el que entramos hoy en la tecnología? O sea, el grado en el que, o sea, yo voy a esto, o sea, mi abuela todavía hasta hace unos 10 años, ahora ya no, incluso mi abuela, pero hasta hace unos 10 años tenía la misma refrigeradora que tenía hace 40, 50 años. Y casi con los carros, o sea, con estos objetos de como la revolución industrial, la máquina es un ente que va a estar acompañado toda la vida, y los Jetsons, los supersónicos tienen esa lógica, ¿no es cierto? Es como la personalización de eso. Y yo creo que él todavía está en ese mundo. ¿Y ahora crees que es otra condición o es fundamentalmente lo mismo, solo con otras percepciones? O sea, es que ahora que mencionaste la aceleración de la vida, yo creo que ese es uno de los temas centrales de estos poemas. Capaz no en el sentido de aceleración como lo has descrito ahorita, pero sí en relación al movimiento. O sea, y el movimiento como valor moderno, además, y que aparece en estos poemas, bueno, de forma explícita cuando dice amos de la prisa, los manes que conducen los carros, pero también el que haya escogido un carro, que es un medio de transporte y que está anclado al movimiento, a la circulación, en otras palabras, a la circulación. Y ahí, no sé, desde una mirada así como bien modernizadora, es la circulación de las ideas, de los commodities, y que eso nos trae prosperidad, ¿no? Es del relato, al menos. Que se muevan las cosas. Que algo pase, ¿me entiendes? Que se muevan las cosas. Y creo que es interesante que aparece eso tanto en el carro, que sería como el antagonista, ¿no es cierto?, en el poema, pero también en la abeja, que la abeja es súper cinética también. Entonces el movimiento, o sea, o al menos sí creo que está anticipado aquí, o que quizás ya lo percibía como demasiado rápido en su tiempo, ¿me entiendes? O sea, como una cosa que ya escapa al análisis porque pasa demasiado rápido, y de ahí que prefiera concentrarse en las abejas, ¿me entiendes? Pero siento que sentía lo mismo que nosotros, quizás. Sí, tal vez sí, ¿no? No, y creo que tienes toda la razón. O sea, creo que si hay una clave para entender, y habría que... Seguramente el Álvaro hizo algo así en algún lado de este libro. Pero si es que extrajeras, yo creo... Ahora que lo dices, como que uno en mi cabeza empieza a dar vueltas, ¿no? Pero si es que uno extrajera como que los verbos, solo los verbos, de ser una lista, y extrajera los sustantivos, se diera cuenta que por un lado los objetos son todos objetos móviles en estos poemas del hombre planetario. O sea, pienso mucho en ríos, pienso mucho en viento, pienso mucho en esta abeja que se mueve y en los árboles moviendo, y los carros y las naves y los cohetes, y también en verbos que se refieren al viaje, al movimiento en general. Entonces el poema siempre está moviendo, y eso es tal cual lo que está pasando ahora. Tal vez es solo una percepción de aceleración, pero las huevadas se mueven, o sea, infinitamente. No, y es tenebroso. Sí se ha acelerado. O sea... No, eso sí. Se ha acelerado todo. Y lo compruebas, como empíricamente un poco en la historia oral, ¿no? Con otras personas. Pero interesante que han olvidado que en su momento también esas tecnologías se percibían como fuera de control, ¿cachas? Y como totalmente, como que no podían ser capturadas porque estaba moviéndose todo demasiado rápido. Lo de electricidad, yo creo, o sea, cuando empezó a popularizarse la electricidad a principios del siglo XIX, ese temor... De hecho, en Better Call Saul hay este man que tiene como fobia a la electricidad. Sí, Cierto. Ay, el otro día descubrí el nombre... ¿Cómo se llama ese síndrome? Pero sí existe. Sí, o sea, no. Es como mitad teoría de la conspiración, mitad una sensación que muchas personas dicen sentir. Pero es toda una comunidad. De gana lo dije porque no me acuerdo. Pero sí, y es una comunidad, y de hecho se han replegado en un espacio específico en Estados Unidos y viven como que ahí para evitar las ondas electromagnéticas.
Sí. Yo creo que le tenían fobia en el siglo XIX y tenían razón, pensaban que era un acto del demonio. Ujú. Cuando empezaron a aparecer los telegramas, o sea, y pensaban que eso Sí. lo hacían las almas, digamos, que ya no están en el planeta. Sí. Focazo, o sea, esto y realmente aterrorizó a la gente durante un siglo, ¿no? Y sigue Sí. habiendo esta nota. Sí, cachas, y hay una historia así como esa que mencionas con cada tecnología. O sea, de las más ¿Cuál es la más recientes, divertida? la televisión, por ejemplo. O sea, la cosa de que es como un... ¿A vos te Un objeto- te prohibían ver televisión de niña? No, Nunca. porque en mi época ya estaba domesticada. Sí. O sea, ya estaba totalmente domesticada. Cachas que ahí se vuelve transparente la tecnología, o sea, como que de repente ya no está. El problema es cuando son objetos nuevos, así que, Sí. ¿me entiendes? Como el momento que estamos viviendo ahorita. Pero asimismo será domesticada, se volverá transparente. Porque cuando yo era niño, a mí no me prohibían la televisión. Lo que sí era un problema era la computadora de la casa. Ujú. Que yo sí crecí en un momento en el que había una computadora en la casa y era la computadora de toda la familia. Claro. Y Sí, tenía pues para mí también. y Ajá. había que guardarle, limpiarle, Claro, hacer un una mueble. cosa tremenda. Sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, Lu, ¿te divertiste? Sí, full, me Sí, encantó. sí estuvo bien. Qué hermoso, Sí, sí. estaba acá en el poema. Cuando vuelvas a Guayaquil lo hacemos con ese otro. Dime como dos cositas del otro poema que me mandaste que estaba súper divertido y La otra alternativa. sí, que me mandaste. Te había propuesto hacer algo sobre la poesía ferroviaria, que de hecho estos poemas o odas o himnos eran publicados en la revista Nariz del Diablo, que era la revista del ferrocarril, o sea que era parte un poco del esfuerzo propagandístico para posicionar el ferrocarril como una tecnología que representaba el progreso en la época. Y ya, pues ahí hay un Excelsior, a Eloy Alfaro, pero que más que Eloy Alfaro es la descripción del ferrocarril totalmente por encima, dominando la naturaleza. Y esa es la visión sublime. Eso es lo interesante, ¿no? Que lo sublime ya no es del volcán, ya no es del río, Claro, es la es del conquista, ferrocarril que domina esa naturaleza. Ajá. Y el poema Sí. está lindísimo y divertidísimo. Sí. La próxima hacemos algo con ese Hermoso, poema. sí. Bueno, gracias Lu por venir. A ti, Fer, gracias por la invitación. Y a quienes nos escuchan, esperamos que también lo hayan disfrutado. Háganos saber lo que piensan en las redes de Radio Artes, en Facebook y en Instagram, donde también nos pueden recomendar un invitado o invitada o bien algún poema para leer y comentar. Yo por ahora me despido y nos escuchamos pronto con más del Crimen Fue Menor. El podcast El Crimen Fue Menor es una producción de Radio Huartes y fue grabado en sus estudios ubicados en el Centro de Producción e Innovación Manzana 14, Guayaquil, Ecuador, 2023-2024.